El hombre olvidado. El reloj del tribunal marcaba las 9 de la mañana cuando la sala se abrió para recibir al nuevo acusado. Afuera, la ciudad se sacudía bajo una lluvia implacable. El agua golpeaba los ventanales con un sonido monótono, casi hipnótico, que parecía remarcar la tensión acumulada en el ambiente. Dentro, el olor a papeles viejos, madera húmeda y café rancio llenaba cada rincón. Los asistentes, curiosos y ansiosos por ver un caso más del día, cuchicheaban entre ellos. Eran comerciantes, vecinos, estudiantes de derecho, y también algunos que habían ido solo a presenciar el espectáculo de la justicia en acción. El murmullo se detuvo cuando dos policías abrieron la puerta lateral y trajeron al acusado. Era un hombre flaco, de barba descuidada y cabello apelmazado por la lluvia. Llevaba una camisa desgarrada, con manchas de barro en los puños, un pantalón que colgaba de sus caderas como si le quedara grande y unos zapatos tan gastados que apenas sostenían su peso. Caminaba despacio, arrastrando un pie, con la mirada fija en el suelo. Apenas entró, algunos se rieron en voz baja. ¿Ese es el acusado? Parece un mendigo. Con razón está aquí, mírale la pinta. El juez Ramiro Santillán, un hombre corpulento de rostro severo, cejas espesas y voz grave, lo observó desde su estrado con una mezcla de desprecio y diversión. Tenía fama de ser duro, pero también de disfrutar humillando a quienes consideraba indignos de su sala. Vaya, vaya, dijo con ironía, mientras se acomodaba las gafas en la nariz. ¿Es así como decide presentarse ante la corte? Podría jurar que venía directo de dormir bajo un puente. Las risas crecieron. El acusado levantó la cabeza por un instante y miró al juez. Su expresión era serena, aunque en sus ojos había algo más, un brillo intenso, una calma peligrosa, como la de alguien que ha aprendido a soportar lo imposible sin quebrarse. No respondió, simplemente se dejó guiar hasta el asiento asignado. La secretaria empezó a leer en voz baja el expediente. Los cargos eran sencillos: alteración del orden público, resistencia a la autoridad y daños materiales menores. Nada grave. Sin embargo, la manera en que estaba redactado el informe transmitía una clara intención de pintarlo como un hombre violento, un desecho humano al que había que controlar. El fiscal, un joven trajeado de sonrisa prepotente, tomó la palabra enseguida. Su señoría, este individuo no solo se resistió al arresto, sino que además causó destrozos en un vehículo oficial. Se trata de alguien que no respeta las normas, alguien que vive al margen de la sociedad. No podemos permitir que siga representando un peligro para la comunidad. El juez asintió, complacido. Era el tipo de discurso que le gustaba escuchar, rápido, condenatorio, sin matices. En la sala, los murmullos se intensificaron. Unos lo señalaban con asco, otros lo miraban con pena, pero la mayoría simplemente se divertía con la idea de ver a ese pobre diablo hundirse aún más. Nadie se preguntaba quién era realmente. Nadie se detenía a pensar qué historia se escondía detrás de sus ropas sucias. El juez golpeó el mazo con fuerza. Silencio en la sala. Ordenó. Bien, prosigamos. El acusado seguía inmóvil, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre las rodillas. No había abierto la boca en todo el proceso. No protestaba, no intentaba defenderse, no pedía clemencia. Su silencio empezaba a incomodar a algunos. ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no reaccionaba ante las burlas? Una anciana sentada en la última fila lo observaba con atención. Parecía reconocer algo en él, aunque no lograba ponerlo en palabras. Se inclinó hacia su nieto y susurró. Ese hombre tiene la mirada de alguien que no es cualquiera. El nieto se rió. Abuela, por favor. Míralo bien, parece un vagabundo. La audiencia continuó. El juez, ansioso por terminar rápido, hojeó las páginas del expediente. Pasó por alto un detalle: el apellido completo del acusado aparecía en letras claras al final del documento, pero aún no había sido pronunciado en voz alta. Nadie en la sala sabía lo que esa palabra significaba, nadie imaginaba el peso que tenía en la historia del país. El acusado, sin embargo, lo sabía perfectamente. Cada burla, cada palabra del juez, cada risa ahogada en el público era como una herida que sangraba en silencio. Y, sin embargo, se mantenía firme, casi orgulloso. Sabía que su momento estaba cerca.
Lo que nadie podía prever era que, cuando su nombre fuera leído con voz solemne, el mundo de todos los presentes se sacudiría hasta los cimientos. La lluvia afuera golpeó más fuerte, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de esas 4 paredes. El eco del apellido. El murmullo que había explotado en la sala cuando el juez pronunció aquel apellido, Montenegro, no se disipó con rapidez. Era como si esa sola palabra hubiera encendido un recuerdo dormido en todos los presentes. El juez, que un minuto antes se había reído abiertamente de la camisa raída y los zapatos gastados de aquel hombre, ahora había quedado petrificado. Su voz, antes arrogante, se quebraba en el silencio. Los demás jueces auxiliares intercambiaban miradas desconcertadas, los abogados cuchicheaban y hasta los guardias que vigilaban la puerta parecían tensos, como si algo invisible les oprimiera el pecho. El acusado, aquel hombre que parecía un mendigo cualquiera, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos oscuros brillaban con una calma que contrastaba con el caos de la sala. No había ira, no había miedo. Solo un conocimiento sereno. Él sabía exactamente lo que aquel apellido significaba, aunque los demás apenas comenzaban a comprenderlo. Repita, balbuceó el juez, intentando recuperar algo de autoridad. ¿Cómo dijo que se apellida? Montenegro, respondió él, con voz firme, clara, como si aquella sola palabra cargara siglos de historia. Un escalofrío recorrió la sala. El rumor de un linaje olvidado. Nadie lo decía en voz alta, pero todos conocían al menos fragmentos de lo que representaba ese apellido. Los Montenegro no eran una familia común, eran un linaje asociado con poder, riqueza, sobre todo, con secretos que se arrastraban en susurros de generación en generación. Algunos recordaban las viejas mansiones coloniales, abandonadas pero aún majestuosas, que llevaban su sello en lo alto de sus portones oxidados. Otros murmuraban que un Montenegro había financiado a políticos y militares en guerras que nunca aparecieron en los libros de historia. Y había quienes, con un tono casi de miedo, aseguraban que todo aquel poder se sostenía sobre pactos que jamás debieron firmarse. El juez lo sabía. Lo sabía demasiado bien. Ese apellido había marcado su propia carrera. Hacía más de 20 años, cuando apenas era un abogado en ascenso, un Montenegro estuvo a punto de destruirlo con un escándalo. Y aunque nunca pudo probarse, el juez sabía que aquel apellido era sinónimo de influencia, de contactos en las sombras, de hilos que movían gobiernos y destinos. El contraste brutal. El público no entendía nada. ¿Cómo era posible que aquel hombre con la barba descuidada, las uñas ennegrecidas y la ropa maloliente cargara un apellido tan poderoso? ¿Qué clase de ironía cruel? ¿Tiene alguna relación con los Montenegro del Norte? Preguntó, fingiendo curiosidad, aunque su voz temblaba. El hombre sonrió levemente, como si hubiera esperado esa pregunta toda su vida. No una relación. Yo soy un Montenegro. El último. El peso de la verdad. La frase cayó como un martillo. Algunos presentes rieron nerviosamente, incrédulos. Otros guardaron silencio absoluto, sintiendo que esa declaración no era un simple capricho. El juez sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Recordaba perfectamente a don Esteban Montenegro, patriarca de la familia, fallecido en circunstancias misteriosas. Recordaba también los rumores de que su nieto había desaparecido de niño, tragado por las calles, como si hubiera sido borrado de la historia. ¿Era posible que este hombre, con sus ropas andrajosas y su mirada penetrante, fuera aquel nieto perdido? El juez intentó mantener el control. Aquí nadie está por encima de la ley. Su apellido no tiene peso en este tribunal. Pero las palabras sonaron huecas, forzadas. El mismo juez sabía que no era verdad. En ese país, ese apellido podía abrir puertas y cerrar bocas. Podía cambiar el curso de juicios, de gobiernos, incluso de vidas. El hombre se inclinó hacia adelante, con una calma inquietante, dijo: No busco estar por encima de la ley, señor juez. Solo quiero que se recuerde lo que hicieron. Lo que usted hizo. El rostro del juez. Un murmullo ahogado recorrió la sala. El juez palideció, sus labios temblaban, y por un segundo perdió la máscara de autoridad que lo protegía. Había un secreto allí, enterrado en el pasado, un vínculo oscuro entre ese apellido y el mismo. Los abogados comenzaron a protestar, exigiendo silencio,
alegando que el acusado estaba manipulando la sala con discursos irrelevantes. Pero nadie escuchaba. Todos los presentes estaban pendientes de aquel hombre, de su voz, de su apellido. Y entonces, por primera vez en décadas, el juez sintió miedo. No miedo al escándalo público ni a perder su puesto. Era un miedo más profundo, más personal. Porque si aquel hombre realmente era quien decía ser, significaba que la deuda del pasado había regresado, y esta vez no habría forma de escapar. El juicio de los fantasmas. La sala estaba impregnada de un silencio imposible. Nadie respiraba con normalidad, nadie se movía sin pensarlo dos veces. El apellido Montenegro había caído sobre todos como un relámpago en plena oscuridad, iluminando pasados incómodos, secretos enterrados y temores que jamás debieron despertar. El juez, sudoroso y rígido, golpeaba el mazo con insistencia, tratando de recuperar el orden. Silencio en la sala. Silencio. Pero ya no era la voz de un juez, era la súplica de un hombre que comenzaba a desmoronarse frente a una multitud que olía la fragilidad de su autoridad. El acusado, aquel hombre con barba desordenada, camisa manchada y mirada insondable, permanecía de pie, erguido, como si de pronto todo el peso de su ropa rota se hubiera transformado en un manto de poder invisible. «Usted sabe quién soy», dijo, avanzando un paso hacia el estrado. «Y sabe por qué estoy aquí». El secreto revelado. El juez trató de fingir indiferencia. Movió papeles, ajustó sus lentes, carraspeó. Pero cada gesto lo delataba. El temblor de sus manos, la contracción nerviosa de su mandíbula, la forma en que evitaba mirar directamente a aquel hombre. «Esto es un tribunal, no un teatro», dijo con voz quebrada. «Aquí se juzgan delitos, no linajes». El acusado lo miró fijamente y sonrió con amargura. «Oh, pero este sí es un teatro, señor juez. Uno donde usted lleva años interpretando un papel. ¿Quiere que lo ayude a recordar?». El público contenía el aliento. El hombre se llevó la mano al bolsillo de su pantalón gastado y sacó una carpeta doblada, amarillenta, con bordes quemados por el tiempo. La levantó en alto para que todos la vieran. «Aquí está el verdadero juicio», dijo. «Las pruebas de lo que hicieron los suyos, y de lo que usted permitió». El expediente prohibido. Abrió la carpeta y extendió los papeles sobre la mesa del abogado defensor. Fotografías antiguas, cartas con firmas reconocibles, contratos ilegales, transacciones de tierras que vinculaban directamente a la familia Montenegro y al juez. Los murmullos estallaron en la sala como un enjambre furioso. Los periodistas se abalanzaron sobre sus libretas y cámaras. Algunos asistentes, que hasta entonces habían visto todo como un espectáculo menor, empezaron a comprender que estaban presenciando la caída de un titán. El juez se levantó de golpe, golpeando la mesa con su mano. «Esos documentos son falsos», gritó, con voz que ya no imponía respeto, sino desesperación. El acusado se inclinó hacia él, con la calma de quien tiene la última carta en la mano. «¿Falsos?», preguntó. «Reconozca esta firma, juez». «La suya». Al pie de un acuerdo donde autorizaba el desalojo ilegal de cientos de familias, a cambio de su ascenso en la corte. El rostro del juez se desencajó. Las arrugas de poder se transformaron en grietas de miedo. El eco del apellido. En ese instante, alguien del público gritó: «Los Montenegro destruyeron mi hogar». Y otro: «Se llevaron a mi hermano». El apellido, que alguna vez fue símbolo de respeto y miedo, se transformaba frente a todos en sinónimo de injusticia, corrupción y sangre. Pero había algo distinto ahora. El hombre en el banquillo no intentaba usarlo como escudo, sino como arma de revelación. Él no quería limpiar el nombre. Quería exponerlo. Quería arrancar las máscaras y mostrar las cicatrices que generaciones habían escondido. El derrumbe del juez. El juez ya no podía sostenerse en pie. Se dejó caer en su asiento, cubriéndose el rostro con las manos. Cada palabra del acusado era un recordatorio de las decisiones que había tomado para llegar hasta allí, cada documento un pedazo de la verdad que había creído enterrar para siempre. Usted no entiende», balbuceó. «Yo solo seguí órdenes. Yo no tuve opción». El hombre lo interrumpió, alzando la voz para que todos lo escucharan. «Siempre hay opción. La diferencia es que usted eligió vender su conciencia. Yo, en cambio, elegí perderlo todo»,
menos mi nombre. La sala estalló en aplausos y gritos. Los abogados intentaban calmar el caos, pero era imposible. El juicio ya no pertenecía al tribunal. Pertenecía al pueblo. Justicia inesperada. La fiscalía, presionada por las pruebas expuestas públicamente, no tuvo más remedio que suspender el caso contra el acusado y abrir una investigación inmediata contra el juez y sus vínculos con la familia Montenegro. El mendigo, que había entrado humillado, salió de pie entre vítores y flashes de cámaras. Ya no era el hombre de ropa sucia. Era el sobreviviente de un linaje corrompido que, contra todo pronóstico, había transformado su apellido en un arma de justicia. El juez, en cambio, fue retirado de la sala entre abucheos. Su bastón de poder se había quebrado en un instante, bajo el peso de un apellido que creía tener bajo control, pero que había regresado para devorarlo. Epílogo. Esa noche, los noticieros de todo el país abrieron con la misma imagen, el rostro derrotado del juez y, a su lado, la silueta serena del hombre con ropa gastada que había cambiado el rumbo de la historia. En las calles, la gente murmuraba un mismo pensamiento. El apellido Montenegro ya no será recordado por la corrupción, sino por la voz de quien tuvo el valor de enfrentarlos. El hombre, caminando entre la multitud, desapareció sin escoltas ni cámaras. Nadie supo hacia dónde fue, ni qué haría después. Pero algo estaba claro, ya no era un mendigo. Tampoco un millonario. Era algo más poderoso, un símbolo.